Por primera vez en 71 días, el ETF de Bitcoin de BlackRock no tiene nueva demanda para comprar Bitcoin. Así es, desde que se lanzaron los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos el pasado mes de enero, ayer fue la primera vez que el ETF de BlackRock no presentó ingresos de dinero para comprar Bitcoin. Entonces algunas personas están preocupadas, ¿se acabó el interés por Bitcoin? ¿Sí o no? Vamos a poner todo esto en contexto para entender cuál es la situación de Bitcoin en este momento en particular. Primero, les voy a recordar que una de mis predicciones de este año era que el precio de Bitcoin iba a alcanzar un nuevo máximo histórico. Y efectivamente esto ya ocurrió. El año abrió alrededor de $40,000. Hasta el momento ha subido más de un 50% y sabemos que alcanzó una cifra por encima de los $72,000 por BTC. Entonces esa predicción se cumplió, pero lo más importante es por qué se hizo esa predicción o por qué hice esa predicción. Por tres principales factores. El primero son los ETFs, que están teniendo un impacto positivo en el precio de Bitcoin. Si vemos, solo BlackRock ha comprado cerca de $15,000 millones en Bitcoin. A pesar de que esto se compensa con los cerca de $17,000 millones que han salido de GBTC. Pero tenemos en cuenta que BlackRock no es el único ETF. También tenemos el ETF de Fidelity, que ha comprado cerca de $8,000 millones en Bitcoin. Y tenemos otros dos ETFs grandes, que son el de ARK Invest y el de Bitwise, que en conjunto han sumado otros $4,000 millones en compras de Bitcoin. O sea que el ETF ha tenido un impacto importante en la demanda por Bitcoin. El segundo factor era el halving de Bitcoin, que también acaba de ocurrir, ocurrió la semana pasada, y este segundo factor tiene un impacto en el suministro, en la oferta de Bitcoin, pues ya la oferta se está reduciendo. Cada vez hay menos Bitcoin nuevos que se están creando, se acaba de reducir a la mitad, y esto, lo interesante es que el impacto, si nos basamos en los últimos eventos donde ha ocurrido el halving, pues toma entre el momento del halving y el siguiente máximo histórico de Bitcoin, el pico al que llega Bitcoin, son más o menos entre 12 y 18 meses. Esto es lo que ha ocurrido históricamente, no significa que vaya a ser al pie de la letra esta vez, pero es un impacto que se ve en el tiempo. Todavía no podemos ver cuál ha sido el impacto real del halving. Y el tercero era un aumento en la liquidez que iba a tener el mercado. Y esto principalmente se veía reflejado en una bajada en las tasas de interés o los tipos de interés de la Reserva Federal. Que esto puede o no ocurrir, porque ya hay situaciones que nos hacen prever que la Reserva Federal tal vez no baje los tipos de interés tan rápido como algunos esperaban. Principalmente porque ha habido un repunte de la inflación. Los últimos 3 datos de inflación han salido más altos de lo que el mercado esperaba, y también porque la economía estadounidense se encuentra en buen estado. El crecimiento económico está favorable, el desempleo está en niveles muy controlados, y pues esto hace que la Reserva Federal no tenga que bajar tipos. Incluso algunos analistas esperan que suba tipos de interés, restringiendo la liquidez, y algo que no sería muy positivo para Bitcoin. Otro aspecto que tampoco ha sido muy positivo para Bitcoin recientemente son los temas geopolíticos y macroeconómicos, que de nuevo son un poco más difíciles de predecir, pero en este momento yo creo que ese es el principal riesgo que tiene el precio de Bitcoin en el corto y de pronto mediano plazo, que una caída en los mercados en general puede afectar el precio de Bitcoin, o una restricción de la liquidez también puede afectar el precio de Bitcoin. Sin embargo, hay otros factores que me hacen estar todavía muy optimista. Primero, seguimos hablando de los ETFs. Yo creo que los ETFs ya se creó el vehículo, ya está permitiendo que nuevos inversores entren a Bitcoin, pero todavía no son todos los nuevos inversores que han podido entrar. Los niños grandes, los jugadores de verdad, todavía no han entrado, y bueno, pues ya por lo menos tienen el vehículo para hacerlo. Entonces yo soy positivo en ese sentido. También el halving, sabemos que, de nuevo, el efecto, o por lo menos la subida en precio de Bitcoin después del halving no es inmediata, entonces tenemos que esperar lo que hay que esperar. El mercado es también cuestión de paciencia. Y por otro lado, hay nueva demanda que desde mi punto de vista es muy interesante. Tenemos que en Suiza unos ciudadanos empezaron un referendo para que el Banco Central empiece a adquirir Bitcoin. Esto es muy positivo, no solo porque posiblemente un banco central de un país del primer mundo, de un país desarrollado con unas reservas importantes, podría empezar a comprar Bitcoin, sino que además porque está demostrando que hay ciudadanos que quieren que su banco central compre Bitcoin, que quieren tener Bitcoin. O sea que hay demanda por Bitcoin que está ahí, digámoslo así, de cierta forma un poco reprimida. Y por otro lado, tenemos que en Paraguay
hay un proyecto de ley que pretende instalar a Bitcoin como moneda de curso legal, similar a lo que está ocurriendo en El Salvador. Y a pesar de que esto no es inmediato, tampoco es seguro que lo vayan a aprobar, también demuestra que hay interés, que hay gobiernos que están empezando a pensar en este tipo de movidas. Y bueno, esto tampoco va a ocurrir inmediatamente. Y por ejemplo, sabemos que cuando El Salvador anunció que Bitcoin era moneda de curso legal, esto tuvo un impacto, pues no es que esto haya tenido un impacto negativo en el precio de Bitcoin, pero no fue suficiente porque pues El Salvador era un país pequeño, Paraguay también es un país muy pequeño, de los países más pobres de Latinoamérica. Ojalá con este tipo de medidas esto pueda cambiar, pero son situaciones que a mí personalmente me hacen seguir muy positivo con respecto al precio de Bitcoin, especialmente en el mediano y largo plazo. En el corto plazo sabemos que lo macro puede afectar, por eso pues hay que estar monitoreando todo, pero yo sigo muy positivo con respecto al precio de Bitcoin en el largo plazo. Y de esto y más te voy a hablar hoy en el video exclusivo de Alpha Bitcoin para miembros premium y para miembros Alpha Video. Si quieres saber más sobre nuestras membresías, te invito a visitar alphabitcoincharts.com o alphabitcoin.io, donde está toda la información de nuestras membresías. También te invito a unirte a nuestro newsletter, donde semanalmente, todos los lunes, estamos enviando información de valor sobre Bitcoin y los mercados, y a suscribirte, o más bien a unirte a nuestro grupo de Telegram, donde compartimos este tipo de información y la discutimos con los demás miembros de la comunidad. Así que bueno, eso es todo lo que te tengo que contar y espero verte en el video de Alpha Bitcoin.